fulana que hizo mucho escándalo, la mujer, ni estaba casado con ella, ni estaba casado con ella. ¡Wow! Sabias palabras de Florinda Mesa. Si yo antes tenía alguito en contra de ella por lo que pasó con la esposa, aquí sí, la esposa de Chespirito, se fue a la chingada con esto. Una mujer que dijo todo en una sola frase. La fulana. Ni siquiera era la esposa. Exactamente, exactamente. No hay ni que nombrar el nombre de esta pendeja. ¿Por qué? Porque no es nadie. Ella no es nadie. Ella es la fulana. Así de simple y así de claro. Yo no entiendo por qué tanto llanto, por qué tanto drama. Nadie obliga a estas mujerzuelas a andarse acostando con Mundo y Raimundo. Y peor, con hombres menores. Nadie las obliga. Lo que pasa es que ellas, en lugar de ir a molestar o exigirles a los hombres que les jodieron la vida, su libertad, su cuerpo, su figura, o sea, que se pasearon en la vida de ellas, porque ellas no crean ustedes que sienten a los hijos como una bendición. No. A mí no me vengan con cuentos. Este tipo de mujeres que amanecen de cama en cama chupando, como lo hacía la Casucha de Quinta, nalgas fáciles, pantufla alegre, lo hacía con los raperos, los reggaetoneros, estas viejas chupan, fuman, se drogan, o sea, estas viejas así viven, esta es la vida de ellas. Imagínense ustedes vivir así y luego quedar panzonas y tener un hijo. Para estas mujeres los hijos son estorbo, eso es lo que son, un estorbo. Y luego vienen a tener a un engendro que les estorba, sí que les estorba, porque para estas mujeres sus hijos no son bendición, son un estorbo. Así como lo escuchan, y ellas saben que lo que yo les estoy diciendo es verdad. Yo no les creo el cuentecito de madres abnegadas. No, la Casucha ahorita tiene un estorbo, un estorbito que ya no la deja andar del tingo al tango brincando de cama en cama, porque ¿con quién la va a dejar? ¿Quién la va a cuidar? Ese es un desmadre. Entonces, a mí no me vengan con su lloradera, no. Ustedes son unas viejas frustradas, llenas de odio. ¿Por qué? Por eso, porque sienten que les arrebataron su vida y su libertad. Pero ustedes fueron las pendejas. Entonces no tienen que andar echándole odio a nadie que no tenga la culpa. Vayan a buscar a sus maridos de turno para que les mantengan a los hijos y tal vez así ustedes pueden tener un poquito de tiempo para ustedes, ya que ahorita viven bajo el yugo y la esclavitud de ser madre. Para ustedes no es ninguna bendición ser madre, no, es un yugo, una esclavitud. Entonces vayan a joder a quien deben de joder, no a gente que nada que ver, como Angelita Aguilar. Hay muchas mujeres que se identifican con Ángela Aguilar porque fueron inteligentes, son la esposa. Una mujer cuando se casa ya sabe a lo que va a hacer su familia, tener hijitos, no anda llorando como andan llorando ustedes porque perdieron su libertad de andar chingando y de andar de cama en cama, brincando de rama en rama. Así que las del club de las descerebradas totalmente, mujeres fracasadas, llenas de odio, dejen de defender lo indefendible. Si no les dieron el anillo, si no las llevaron al altar, fue porque ustedes son unas promiscuas. Promiscuas, por eso, por promiscuas. A los hombres no les gustan las promiscuas. Ya lo sabemos, ya lo han dicho muchos hombres. Entonces ustedes no tienen derecho a reclamar absolutamente nada. Ustedes no tienen derecho a reclamar el trono. Dejen de proyectar su abandono, sus frustraciones, sus fracasos en mujeres que sí son esposas, como Ángela Aguilar, que han tenido el cerebro, el discernimiento y la clase para que las lleven al altar. No como ustedes, que solo son para quitarse las ganas, viejas pirujas. Si quieren respeto, gánenselo, viejas cualquiera. Así que ya lo saben, ¿verdad? Dejen de facturar con sus engendros. Dejen de facturar con sus engendros y busquen un marido que las mantenga. Si es que encuentran algún valiente que lo haga, porque ustedes ya todas estiradas, estriadas, gordinflonas, con los pellejos colgando, o las gordas, ¿verdad? Que no les cuelga nada, al contrario, porque ruedan en vez de caminar. Busquen qué hacer y dejen de joder a las verdaderas esposas, a las verdaderas señoras de la casa. Dejen de chingar, cierren la trompa y pónganse a hacer algo productivo por ustedes y sus engendros. He dicho.